Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios, nos encantará saberlo. Además puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. Cuando pensamos en el Japón antiguo, la mente evoca imágenes de samuráis, shogunes y emperadores. Pero, ¿y si te dijera que la historia del trono del crisantemo fue forjada, en momentos cruciales, por manos femeninas, soberanas, chamanas y estrategas que gobernaron con una autoridad absoluta, a menudo pagando un precio personal devastador? Hoy, descorremos el velo sobre la crónica oculta de las emperatrices de Japón. Una saga de poder, deber, protocolo asfixiante y tragedias silenciadas que definieron el destino de una nación. Esta es la historia que no te han contado. En los albores de la historia japonesa, cuando la tierra aún no se conocía como Japón y estaba dividida en más de 100 reinos tribales, emerge una figura envuelta en misterio y poder: Himiko. Su historia no proviene de crónicas japonesas, que la omiten, sino de textos chinos del siglo III, las crónicas de los 3 reinos. Estos registros la describen como la reina del país de Yamatai, una soberana que llegó al poder tras décadas de guerra intestina entre los reinos de Wa. Himiko no era una reina convencional. Su autoridad no emanaba de la fuerza militar, sino de la magia y la adivinación. Se dice que era una poderosa chamán, una miko que practicaba el kido, el camino de los demonios, para hechizar a su pueblo y mantener la paz. Su poder era tan absoluto como su aislamiento. Vivía recluida en un palacio fuertemente custodiado, atendida por 1000 mujeres y un único hombre que le servía de intermediario con el mundo exterior. Nunca se casó ni tuvo hijos, dedicando su vida por completo a sus deberes espirituales y políticos. A través de este intermediario, su hermano menor, Himiko, gobernaba, y su palabra era ley. Logró lo que generaciones de reyes guerreros no pudieron: unificar a las tribus bajo un solo mando y establecer relaciones diplomáticas con la poderosa dinastía Wei de China, quienes la reconocieron oficialmente como Reina de Wa, amiga de Wei. A su muerte, se construyó un gran túmulo, y más de 100 sirvientes, hombres y mujeres, la siguieron a la tumba, un testimonio final de su inmenso poder y la devoción que inspiraba. Himiko, la reina fantasma de la historia japonesa, representa el primer y más enigmático ejemplo de poder femenino en el archipiélago. Siglos después de Himiko, emerge otra figura monumental, a caballo entre la leyenda y la historia: la emperatriz Jingu. Las crónicas del Nihon Shoki y el Kojiki, compiladas en el siglo VIII, la retratan como una mujer de voluntad indomable y favor divino. Consorte del emperador Chuai, Jingu era también una chamán, capaz de canalizar a los kami, las deidades sintoístas. La leyenda cuenta que, mientras su esposo preparaba una campaña contra la tribu Kumaso en el sur de Japón, los dioses le hablaron a través de Jingu, ordenándole abandonar esa conquista menor y dirigir sus ejércitos hacia una tierra de tesoros al oeste, en la península de Corea. El emperador escéptico desafió a los dioses y murió poco después. Jingu, ahora viuda y embarazada, no dudó. Asumió el mando del ejército, ocultó su embarazo atando rocas a su cintura para retrasar el parto y se embarcó en una de las expediciones militares más audaces de la mitología japonesa. Se dice que los propios kami guiaron su flota, que las mareas se alzaron para empujar sus barcos y que los peces del mar los acompañaron. Ante tal despliegue de poder divino, los 3 reinos coreanos de Silla, Baekje y Goguryeo se rindieron sin oponer resistencia, prometiendo tributo a Yamato. Al regresar victoriosa, dio a luz a un hijo, el futuro emperador Ojin, quien más tarde sería deificado como Hachiman, el dios de la guerra.
aunque la historicidad de su conquista es objeto de un intenso debate académico. La figura de Jingu como la emperatriz guerrera, la líder que antepuso el deber divino y el destino de su nación a su propia tragedia personal, se convirtió en un arquetipo fundamental del poder femenino en la iconografía imperial japonesa. Abandonando el reino del mito, nos adentramos en el siglo VI para encontrar a la primera mujer que, sin lugar a dudas históricas, ascendió al trono del crisantemo como soberana reinante, la emperatriz Suiko. Su llegada al poder no fue un acto de ambición personal, sino una solución a una crisis de sucesión que amenazaba con desgarrar a la corte de Yamato. Tras la muerte del emperador Yomei en 587, dos poderosos clanes, los Soga y los Mononobe, se enfrentaron violentamente por el control del trono y el futuro del budismo en el país. Los Soga, pro-budistas, salieron victoriosos, pero la elección de un nuevo emperador seguía siendo un campo de minas político. Para evitar un conflicto mayor entre los príncipes rivales, la corte recurrió a una figura de consenso, la princesa Nukatabe, viuda del emperador Bidatsu y medio hermana del difunto Yomei. En el año 593, fue entronizada como la emperatriz Suiko. Su ascenso marcó un punto de inflexión. Rompiendo con la tradición, no gobernó desde una posición de consorte o regente viuda, sino como la máxima autoridad del Estado. Sin embargo, Suiko fue una política pragmática. Consciente de las fuerzas que la rodeaban, nombró a su sobrino, el brillante príncipe Shotoku, como su regente o sessho. Juntos, formaron una de las duplas más efectivas de la historia japonesa. Durante sus 35 años de reinado, Suiko supervisó una era de profundas transformaciones. La centralización del poder imperial, la adopción del calendario chino, la redacción de la primera constitución de Japón y, crucialmente, el establecimiento del budismo como una fuerza cultural y política dominante. Suiko demostró que una mujer podía no solo ocupar el trono, sino también presidir una edad de oro de estabilidad y progreso. El reinado de la emperatriz Suiko no puede entenderse sin analizar la inmensa influencia del clan que la impulsó al poder, los Soga. Esta poderosa familia, liderada por el astuto y a veces despiadado Soga no Umako, había sido durante generaciones la principal defensora del budismo en Japón, una nueva fe que chocaba con las creencias sintoístas tradicionales defendidas por clanes rivales como los Mononobe. La madre de Suiko era hija del patriarca Soga no Iname, lo que la convertía en una candidata ideal para los intereses del clan. Su entronización fue la culminación de la estrategia de los Soga de consolidar su poder a través de alianzas matrimoniales con la línea imperial. Colocando a una mujer con sangre Soga en el trono, Umako se aseguró un control sin precedentes sobre la corte. Esta relación simbiótica definió la era. Mientras Suiko ostentaba la autoridad sagrada del trono, Soga no Umako manejaba las palancas del poder administrativo y militar. Él fue el músculo político que implementó muchas de las reformas atribuidas al reinado. El nombramiento del príncipe Shotoku, quien también tenía sangre Soga como regente, fortaleció aún más este triunvirato. Esta estructura de poder revela una faceta crucial del gobierno femenino en el Japón antiguo. A menudo, una emperatriz reinante debía su posición a un poderoso clan materno. Su autoridad era un delicado equilibrio, una negociación constante entre su legitimidad imperial y la influencia de sus parientes. El poder del clan Soga ilustra cómo las mujeres en el poder no gobernaban en un vacío, sino dentro de una compleja red de lealtades familiares, intrigas políticas y ambiciones masculinas que debían navegar con suma habilidad
para mantener tanto su corona como la estabilidad del reino. La historia de la emperatriz Kogyoku es una de las más dramáticas y complejas de la era Asuka, marcada por la violencia política y una resistencia sin precedentes. Ascendió al trono del Crisantemo por primera vez en el año 642, en un momento en que el poderoso clan Soga ejercía un control casi absoluto sobre la corte imperial. Su nombramiento fue, en gran medida, una solución de compromiso para evitar un conflicto de sucesión abierto entre las facciones rivales. Sin embargo, su palacio no sería un refugio de la intriga, sino el escenario de uno de los eventos más sangrientos de la historia japonesa. En el 645, presenció con sus propios ojos el llamado Incidente Ishii. Su propio hijo, el príncipe Naka no Oe, junto al líder del clan Nakatomi, orquestó un golpe de estado brutal, asesinando a los líderes del clan Soga en su presencia durante una ceremonia oficial. El trauma de este acto la llevó a una decisión drástica: abdicar del trono. Fue la primera gobernante en la historia de Japón en hacerlo voluntariamente. Pero su historia no terminó ahí. Tras el breve reinado de su hermano, el emperador Kotoku, y ante un nuevo vacío de poder, Kogyoku hizo lo impensable. En el 655, ascendió al trono por segunda vez, bajo el nuevo nombre de emperatriz Saimei. Su segundo reinado no fue pasivo. Dirigió grandes proyectos de construcción y lanzó expediciones militares a la península de Corea para ayudar a sus aliados del reino de Baekje. Su vida demuestra la precaria posición de un monarca en una era de clanes en guerra, pero también la extraordinaria capacidad de una mujer para sobrevivir a la traición, el trauma y regresar para reclamar el poder en sus propios términos. Tras la agitación de los reinados anteriores, Japón necesitaba una mano firme que consolidara el poder imperial y lo proyectara hacia el futuro. Esa mano pertenecía a la emperatriz Hito, una de las figuras más formidables y calculadoras que jamás hayan ocupado el trono. Hija del emperador Tenji y esposa de su sucesor, el emperador Tenmu, Hito estaba inmersa en la política desde su nacimiento. Cuando su esposo murió en el 686, no se limitó a ser una simple regente. Gobernó con autoridad absoluta mientras preparaba el camino para su hijo, el príncipe heredero Kusakabe. Su determinación para asegurar la línea de sucesión fue implacable. Cuando el talentoso príncipe Otsu, un potencial rival para su hijo, emergió como una figura popular, Hito actuó con una frialdad escalofriante, acusándolo de traición y forzándolo al suicidio. Sin embargo, la tragedia golpearía sus planes cuando su amado hijo Kusakabe murió antes de poder reinar. En lugar de ceder, Hito ascendió formalmente al trono en el 690, gobernando por derecho propio mientras preparaba a su nieto, el futuro emperador Momu. Su reinado fue una era de construcción y codificación. Supervisó la finalización de Fujiwara-kyo, la primera capital a gran escala de Japón, diseñada meticulosamente sobre un plano de cuadrícula chino. Además, promulgó el código Asuka Kiyomihara, un conjunto de leyes que centralizaban la administración, sentando las bases del sistema legal Ritsuryo. Hito no fue simplemente una emperatriz, fue la arquitecta del Estado japonés centralizado, una estratega que sacrificó afectos personales en el altar del deber dinástico, asegurando que el poder imperial, una vez consolidado, nunca volviera a ser desafiado tan fácilmente. Para comprender verdaderamente la vida de una emperatriz reinante, debemos mirar más allá de sus decretos y logros políticos, hacia el mundo confinado y ritualizado en el que vivían. El trono del Crisantemo no solo otorgaba un poder inmenso,
también imponía una existencia dentro de una jaula de oro de protocolo y tradición. Desde el momento de su ascensión, la vida personal de una emperatriz quedaba subyugada a su papel divino. Cada aspecto de su día, desde la ropa que vestía hasta las palabras que pronunciaba y las personas con las que se reunía, estaba estrictamente regulado por el ceremonial de la corte. Su función más sagrada era la de ser el vínculo entre los dioses y el pueblo, una responsabilidad que la aislaba profundamente. Vivía en los aposentos más recónditos del palacio, el dairi, separada del mundo exterior y rodeada casi exclusivamente por damas de la corte y eunucos. Si bien teóricamente era la persona más poderosa del país, su poder a menudo se ejercía a través de intermediarios masculinos, ministros, consejeros y jefes de clan que controlaban el flujo de información y buscaban influir en sus decisiones. La presión más abrumadora era la obligación de producir un heredero para asegurar la continuidad de la dinastía. Esta carga biológica se convertía en un asunto de Estado, y cualquier dificultad o fracaso era visto no solo como una tragedia personal, sino como una amenaza para la estabilidad del reino. Esta dualidad definía su existencia. Era una diosa viviente, un símbolo de la nación, pero también una prisionera de su propio estatus sagrado, donde la soledad y el deber eran sus compañeros más constantes. A comienzos del siglo VIII, el Estado japonés, consolidado por figuras como Hito, necesitaba un escenario permanente y grandioso desde el cual proyectar su poder. La tarea de crear este nuevo centro del universo japonés recayó en la emperatriz Genmei, quien ascendió al trono en 707. Su reinado se convertiría en un pilar fundamental para la cultura clásica de Japón. Su decisión más audaz y duradera fue el traslado de la capital. La ciudad de Fujiwara-kyo, a pesar de su diseño innovador, fue considerada insuficiente. En 710, Genmei ordenó el establecimiento de una nueva y vasta metrópolis, Heijo-kyo, la ciudad que hoy conocemos como Nara. Inspirada directamente en Chang'an, la capital de la dinastía Tang en China, Nara fue una declaración de intenciones. Era una ciudad de amplias avenidas, imponentes templos budistas y palacios gubernamentales, diseñada para ser el corazón político, religioso y cultural de la nación durante las siguientes 7 décadas. Pero la visión de Genmei iba más allá de la arquitectura. Para unificar la economía y facilitar la recaudación de impuestos, en 708 ordenó la acuñación de la primera moneda oficial de Japón, la Wado Kai-chin. Este fue un paso crucial para pasar de una economía de trueque a un sistema monetario centralizado. Además, consciente de la importancia de una narrativa nacional, encargó la compilación del Kojiki, o Registro de Asuntos Antiguos, que se completó en 712. Este texto fundamental entrelazaba mitos, leyendas y genealogías para establecer el origen divino de la línea imperial y legitimar su derecho a gobernar. La emperatriz Genmei no solo construyó una capital, cimentó las bases económicas y mitológicas del Japón clásico. Tras la abdicación de la emperatriz Genmei, Japón fue testigo de un evento sin precedentes en su historia imperial: la sucesión directa de madre a hija. En el año 715, la princesa Hidaka ascendió al trono como emperatriz Gensho, no por ambición personal, sino por un profundo sentido del deber. Su sobrino, el futuro emperador Shomu, era apenas un adolescente, demasiado joven para asumir las complejidades del gobierno. Gensho se convirtió en la guardiana del crisantemo, una regente en todo menos en el nombre, destinada a asegurar la estabilidad y la continuidad de la línea de sangre hasta que el heredero varón alcanzara la madurez.
Su reinado, aunque concebido como un interludio, fue notablemente productivo. Continuó las políticas de su madre, supervisando la finalización de uno de los textos más importantes de la historia japonesa, el Nihon Shoki. Este compendio de crónicas no solo legitimaba el linaje imperial, sino que también cimentaba una identidad nacional. A diferencia de otros monarcas, el protocolo imperial exigía que Gensho permaneciera soltera y sin hijos para evitar cualquier disputa dinástica que pudiera surgir de su propio linaje. Su vida personal fue el sacrificio ofrecido al altar del deber imperial. Gobernó con una mano firme y una sabiduría que se ganó el respeto de la corte, demostrando que una mujer podía ser mucho más que una simple solución temporal. Su mandato de 9 años fue una era de consolidación cultural y política, un puente esencial entre dos generaciones de emperadores que reafirmó, por un tiempo, el lugar de la mujer en el ápice del poder japonés. Su abdicación en favor de su sobrino en el 724 fue tan calculada y ordenada como su ascenso, cerrando un capítulo único de sucesión femenina. La historia del poder femenino en Japón llega a su punto más dramático y controvertido con la emperatriz Koken. Hija del emperador Shomu, ascendió al trono en el 749, gobernando con una devoción budista que marcó su primer reinado. Sin embargo, su historia se define por su segunda ascensión y la relación que la llevaría a desafiar los cimientos mismos del imperio. Tras abdicar, las intrigas de la corte, lideradas por el ambicioso Fujiwara no Nakamaro, la llevaron a un conflicto directo con el nuevo emperador. En un audaz movimiento, Koken depuso al monarca y retomó el poder en el 764, adoptando el nuevo nombre de emperatriz Shotoku. Fue durante este segundo reinado cuando su cercanía con un carismático monje budista, Dokyo, sacudió a la nación. Shotoku le otorgó a Dokyo títulos y un poder sin precedentes, desatando el temor y la ira de la aristocracia. El escándalo alcanzó su clímax cuando un supuesto oráculo del santuario de Usa declaró que la paz reinaría si Dokyo era nombrado emperador. Esta fue una afrenta directa a la sagrada línea de sucesión imperial, una amenaza de que un extraño, sin una gota de sangre divina, pudiera ocupar el trono del crisantemo. La corte, encabezada por el clan Fujiwara, se opuso ferozmente, viendo en esta relación no solo una indiscreción personal, sino un ataque existencial a la estructura de poder. La muerte de la emperatriz en el 770, sin un heredero designado, y el inmediato exilio de Dokyo, cerraron el episodio abruptamente. Pero las consecuencias de este escándalo resonarían durante siglos, proporcionando la justificación perfecta para quienes deseaban cerrar para siempre las puertas del trono a las mujeres. El escándalo de la emperatriz Shotoku y el monje Dokyo no fue simplemente una tragedia personal. Fue el catalizador que transformó la política de sucesión japonesa para siempre. Aunque no existió un único decreto prohibido emitido de la noche a la mañana, el final de su reinado marcó el inicio de un cambio sistémico e inexorable. La élite de la corte, particularmente el poderoso clan Fujiwara, aprovechó la oportunidad para argumentar que el reinado femenino era inherentemente inestable. El argumento no era que las mujeres fueran incapaces, pues emperatrices como Suiko y Jito habían demostrado lo contrario, sino que su género las hacía vulnerables a la influencia de extraños que podían usurpar el poder a través de relaciones personales, amenazando la pureza de la línea de sangre Yamato. Esta idea se fue consolidando a lo largo de los siglos siguientes. Con la creciente influencia del confucianismo importado de China,
que enfatizaba una estricta jerarquía patrilineal. La justificación ideológica para excluir a las mujeres se fortaleció. Los códigos legales y los textos de protocolo ceremonial, como el Yogan Gishiki del siglo IX, comenzaron a redactarse y a interpretarse de una manera que favorecía exclusivamente la sucesión masculina. Se estableció una nueva norma no escrita. El trono debía pasar de padre a hijo, y el papel de la mujer imperial se redefiniría por completo. El poder ya no se ejercería desde el trono, sino desde la alcoba imperial como consorte y madre del futuro emperador. El recuerdo de Dokio se convirtió en una advertencia, un fantasma histórico, invocado para asegurar que ninguna mujer volviera a ostentar el título de emperatriz reinante. Así, la era de las soberanas de Japón llegó a su fin, no por ley explícita inmediata, sino por el peso de un escándalo y la calculada reescritura del poder. Con las puertas del trono del crisantemo cerradas para ellas, la influencia de las mujeres de la familia imperial no desapareció, sino que se transformó. El poder directo fue reemplazado por un poder indirecto, a menudo más sutil, pero igualmente formidable. Así comenzó la era de las emperatrices consortes, las Kogo, cuyo dominio se ejercía desde detrás del biombo de seda. El clan Fujiwara perfeccionó esta estrategia hasta convertirla en un arte. Durante el período Heian, su método consistía en casar sistemáticamente a sus hijas con los emperadores. Al hacerlo, se aseguraban de que el próximo heredero al trono fuera su nieto, un niño con sangre Fujiwara corriendo por sus venas. La emperatriz consorte, como madre del joven emperador, se convertía en una figura de inmenso poder. Su influencia sobre su hijo era la palanca con la que los Fujiwara controlaban la política imperial durante generaciones. Estas mujeres no eran meras figuras pasivas, eran las arquitectas del poder familiar. Un ejemplo brillante es Fujiwara no Shoshi, consorte del emperador Ichijo. Más allá de su influencia política como madre de dos futuros emperadores, Shoshi fue una de las mayores mecenas culturales de la historia de Japón. Creó a su alrededor una corte de damas de compañía increíblemente talentosas, fomentando una explosión de creatividad literaria. Fue en su círculo donde una dama de la corte llamada Murasaki Shikibu escribió La historia de Genji, considerada la primera novela del mundo. El poder de Shoshi no emanaba de decretos, sino de su capacidad para moldear la cultura y la política desde el corazón del palacio, demostrando que aunque una mujer ya no podía gobernar como soberana, aún podía reinar sobre el alma de una nación. En el apogeo del período Heian, una era de exquisita cultura y refinamiento, el poder no se medía únicamente en ejércitos, sino en la influencia ejercida dentro de los muros del palacio imperial. Aquí, Fujiwara no Shoshi emerge no como una gobernante con corona, sino como la arquitecta de un legado. Hija del hombre más poderoso de Japón, el regente Fujiwara no Michinaga, su destino fue sellado desde su nacimiento: convertirse en un pilar para la dominación de su clan. A los 12 años, fue enviada a la corte como consorte del emperador Ichijo, entrando en un mundo de sutil rivalidad con la otra emperatriz, la brillante llamada Teishi. Pero Shoshi, o Yotomonin, como sería conocida más tarde, no era una simple pieza en el tablero de su padre. Demostró una inteligencia y una gracia excepcionales. Su verdadera genialidad residió en su mecenazgo cultural. Transformó su corte en el epicentro intelectual y artístico de la nación, atrayendo a las mentes más brillantes de su tiempo. Fue en su círculo donde una dama de compañía llamada Murasaki Shikibu
Comenzó a escribir lo que se convertiría en la primera novela del mundo, el Genji Monogatari. Shoshi entendió que el poder cultural era tan duradero como el político. Al dar a luz a dos futuros emperadores, Go-Ichijo y Go-Susaku, cimentó el control de los Fujiwara sobre el trono del crisantemo durante décadas. Su poder no era ostentoso, era profundo, arraigado en la sangre, la política y el arte. Gobernó no con decretos, sino con influencia, demostrando que la mano que patrocina al artista puede ser tan poderosa como la que empuña una espada. Nacer como una princesa imperial, una Naishin-no, era nacer en el pináculo de la sociedad japonesa, pero también en una jaula dorada de la que no había escapatoria. Mientras que en los albores de la historia japonesa, algunas mujeres ascendieron al trono, la consolidación del poder de clanes como los Fujiwara y el posterior auge de la clase samurái cimentaron una sucesión estrictamente patrilineal. Para las princesas, la sangre divina que corría por sus venas era tanto una bendición como una maldición. Se les negaba el derecho a gobernar, pero su existencia estaba irrevocablemente ligada al destino del imperio. Sus vidas se desarrollaban principalmente en dos caminos predeterminados. El primero era el matrimonio político, convirtiéndose en peones para forjar alianzas entre la corte imperial y las familias más poderosas, ya fueran nobles cortesanos o clanes guerreros. El segundo, y a menudo considerado más honorable, era una vida de devoción religiosa. Muchas princesas imperiales se convertían en las Sayo, las altas sacerdotisas del santuario de Ise, o las Sain en los santuarios de Kamo. Este papel las obligaba a vivir en reclusión, dedicadas a rituales sintoístas, sirviendo como intermediarias entre los dioses y la nación. Era una vida de inmenso prestigio simbólico, pero de total aislamiento personal, donde debían permanecer vírgenes y apartadas del mundo secular. La tragedia de estas mujeres reside en esta paradoja. Eran consideradas sagradas, educadas en las artes y la literatura, pero carecían de la más mínima agencia sobre su propio futuro. Eran símbolos vivientes, cuya humanidad y deseos personales quedaban subsumidos por las implacables demandas del linaje y el Estado. Cuando la delicadeza de la corte Heian dio paso al acero de la era samurái, emergió una nueva clase de mujer poderosa, y ninguna fue más formidable que Hojo Masako. Lejos de ser una figura decorativa, fue una estratega política implacable, la verdadera columna vertebral del primer shogunato de Japón. Esposa de Minamoto no Yoritomo, el fundador del shogunato Kamakura, Masako no se retiró a un segundo plano tras la muerte de su marido. Al contrario, fue entonces cuando su verdadero poder se manifestó. Tras la muerte de Yoritomo, sus hijos, Yoriye y Sanetomo, ascendieron al puesto de shogun, pero eran jóvenes e inexpertos. Fue Masako, junto a su clan Ojo, quien realmente manejó las riendas del gobierno militar. Después de la muerte de su esposo, se afeitó la cabeza y se convirtió en monja budista, un acto común para las viudas de la época. Sin embargo, para Masako, esto no fue un retiro espiritual, sino una maniobra política maestra. Le confirió una autoridad y una libertad de movimiento que no habría tenido como una simple viuda. Se ganó el apodo de Ama Shogun, la monja shogun. Su astucia era legendaria. Maniobró para consolidar el poder de su propia familia, los Ojo, como regentes de los shogunes, asegurando que, incluso sin el título, ellos ostentarían el poder efectivo. No dudó en tomar decisiones despiadadas, incluso contra su propio padre, para proteger el legado de su linaje y la estabilidad del shogunato que ayudó a construir. Hojo Masako demostró que en una era dominada por guerreros, la mente más aguda
y la voluntad más férrea podían pertenecer a una mujer, una que gobernaba no desde un trono, sino desde las sombras de un templo. Para una mujer nacida en la familia imperial japonesa, la línea entre la persona y el símbolo es inexistente. El deber hacia el trono no es una opción, es la totalidad de su existencia. Esta colisión entre la obligación impuesta y el anhelo individual se personifica trágicamente en la figura de la princesa Kazu, Kazu no Miya Chikako, durante los tumultuosos años finales del shogunato Tokugawa. A mediados del siglo XIX, Japón era un polvorín a punto de estallar, con presiones internas y externas que amenazaban con desgarrar el país. En un intento desesperado por sanar la brecha entre la corte imperial en Kioto y el gobierno militar del shogun en Edo, se concibió una política de unión llamada Kobu-gatai. Su pieza central era un matrimonio. La princesa Kazu, hermana del emperador Komei, debía casarse con el shogun Tokugawa Iemochi. Para la princesa esta no era una propuesta, sino una sentencia. Ya estaba prometida y felizmente enamorada del príncipe Arisugawa Taruhito. El edicto la obligaba a renunciar a su amor, a su hogar y a su identidad para ser enviada a la capital de sus rivales políticos, el castillo de Edo, un lugar que la corte de Kioto despreciaba como un bastión de bárbaros. Su viaje de Kioto a Edo fue una procesión fúnebre para su propia felicidad, un sacrificio público en el altar de la política nacional. Aunque finalmente desarrolló un afecto por su esposo, Iemochi, su vida estuvo marcada por la tragedia y la soledad, atrapada entre dos mundos hostiles. La historia de la princesa Kazu es el ejemplo más conmovedor del peso insoportable del deber imperial, donde el corazón de una mujer se considera un precio aceptable a pagar por la frágil esperanza de la paz en la nación. En el corazón del siglo XVII, mientras el shogunato Tokugawa consolidaba su poder militar sobre Japón, una figura inesperada ascendió al trono del crisantemo, la emperatriz Meisho. Su reinado no fue producto de una ambición personal, sino de una crisis política calculada. Su padre, el emperador Go-Mizunoo, abdicó abruptamente en 1629 como un acto de protesta contra la arrogancia del shogun Tokugawa Iemitsu, quien había violado un antiguo protocolo imperial. Para llenar el vacío y, a la vez, mantener la línea sucesoria bajo control, se entronizó a su hija de apenas 5 años, Okiko, quien se convirtió en Meisho. Su ascenso fue una jugada estratégica en el complejo tablero de ajedrez entre la corte imperial de Kioto y el gobierno samurái de Edo. Durante sus 14 años de reinado, Meisho vivió una existencia de esplendor y reclusión. El poder real residía en el shogun. Su rol era puramente ceremonial, un símbolo viviente de la legitimidad divina que el shogunato necesitaba para gobernar. Su vida transcurría entre los muros del palacio imperial, dedicada al estudio, las artes y la ejecución de rituales sintoístas de inmensa importancia espiritual. Presidía ceremonias, otorgaba títulos nobiliarios y encarnaba la continuidad de una dinastía milenaria, pero no podía tomar decisiones políticas. Su tragedia personal fue ser un instrumento de poder en un mundo dominado por hombres. En 1643, tal como estaba planeado desde el principio, abdicó en favor de su medio hermano menor, Go-Komyo, asegurando así la sucesión patrilineal. Meisho nunca se casó ni tuvo hijos, dedicando el resto de su larga vida a la devoción budista, un eco silencioso de un poder que fue suyo solo en nombre. Más de un siglo después de Meisho, la historia se repitió por última vez. En 1762, tras la prematura muerte de su hermano, el emperador Momozono, la princesa Toshiko
ascendió al trono como la emperatriz Go Sakuramachi. Su entronización fue una solución de emergencia para un problema dinástico. El heredero, su sobrino, era apenas un niño. Go Sakuramachi se convirtió en la octava y hasta la fecha última mujer en ocupar el trono del crisantemo. Su reinado, que duró 8 años, se desarrolló en una era de relativa paz y estabilidad bajo el shogunato Tokugawa, conocida como el período Edo. Al igual que sus predecesoras, su poder político era prácticamente nulo. Sin embargo, su influencia cultural fue inmensa. Go Sakuramachi fue una mujer de gran intelecto y refinamiento, una consumada poetisa y calígrafa. Su corte se convirtió en un centro de erudición y arte, y ella misma se dedicó a preservar las tradiciones literarias de la familia imperial. Su deber no era gobernar con la espada, sino con el pincel y la palabra, manteniendo viva la llama de la alta cultura japonesa. Cumplió su función de regente con una dignidad impecable. En 1771, cuando su sobrino alcanzó la mayoría de edad, abdicó sin vacilar, cediéndole el trono como el emperador Go-Momozono. Pero su papel no terminó ahí. Como emperatriz retirada, o Daijō Tenno, continuó siendo una figura respetada y una mentora para el joven emperador. Su vida es un testamento de deber y sacrificio, una soberana que aceptó su rol como guardiana de la línea sucesoria. Su abdicación marcó el cierre de un capítulo milenario, sin que nadie sospechara que ninguna otra mujer volvería a sentarse en ese trono. El siglo XIX trajo consigo una transformación radical para Japón. La restauración Meiji de 1868 no solo derrocó al shogunato Tokugawa, sino que catapultó a la nación hacia una modernización acelerada. En su afán por equipararse a las potencias occidentales, Japón adoptó modelos políticos, tecnológicos y legales de Europa. Fue en este torbellino de cambios donde el destino de las futuras emperatrices quedó sellado para siempre. En 1889, el gobierno Meiji promulgó 2 documentos fundacionales: la Constitución Meiji y la Ley de la Casa Imperial. Inspirándose directamente en el modelo de la monarquía prusiana, que seguía una estricta primogenitura agnaticia, la nueva ley japonesa codificó una regla que rompía con su propia historia. Solo los varones descendientes de la línea masculina podían heredar el trono del crisantemo. Esta decisión fue una exclusión deliberada y definitiva. La existencia de 8 emperatrices reinantes a lo largo de la historia fue convenientemente ignorada o reinterpretada como meras excepciones a una regla no escrita. El nuevo Estado-nación necesitaba una ideología unificadora, y la encontró en la figura de un emperador divino, descendiente de una línea de sucesión masculina, pura e ininterrumpida desde el mítico emperador Jimmu. Esta narrativa, promovida a través del sintoísmo estatal, se convirtió en un pilar del nacionalismo japonés. La ley de 1889 no fue una simple formalidad. Fue una reescritura activa de la tradición para que se ajustara a un molde patriarcal y moderno de inspiración occidental. La tragedia de esta ley fue doble. No solo cerró la puerta a futuras soberanas, sino que también borró de la conciencia popular la rica historia de las mujeres que ya habían gobernado, creando una percepción de la historia imperial japonesa mucho más monolítica y masculina de lo que realmente fue. Saltamos al siglo XXI, donde los ecos de la ley de 1889 resuenan con fuerza en la vida de una joven, la princesa Aiko, única hija del actual emperador Naruhito. A pesar de ser la primogénita del soberano, la ley de la Casa Imperial de 1947, que mantuvo la prohibición de la sucesión femenina,
le impide ascender al trono. Su existencia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la línea sucesoria imperial y ha desatado uno de los debates más profundos del Japón moderno. A principios de la década de 2000, la ausencia de herederos varones en la generación de Aiko provocó una auténtica crisis de sucesión. La posibilidad de que la dinastía más antigua del mundo se extinguiera se hizo palpable. El gobierno, liderado por el primer ministro Junichiro Koizumi, comenzó a estudiar seriamente una reforma de la ley para permitir que una mujer reinara. Las encuestas de opinión pública mostraron un apoyo abrumador, con más del 80% de los japoneses a favor de ver a una emperatriz en el trono. Parecía que la historia estaba a punto de dar un giro, reconectando con su pasado de soberanas. Sin embargo, la propuesta encontró una feroz resistencia por parte de los sectores más conservadores de la élite política, quienes defendían la tradición de la línea masculina como un pilar sagrado e inalterable de la identidad japonesa. El debate quedó abruptamente suspendido en 2006, con el nacimiento del primo de Aiko, el príncipe Hisahito, quien se convirtió en el segundo en la línea de sucesión. Aunque la crisis inmediata se resolvió, el problema de fondo persiste. La familia imperial sigue menguando y el futuro del trono descansa sobre los hombros de un solo joven. La princesa Aiko, una figura popular y preparada, representa hoy la encrucijada entre una tradición milenaria y las realidades del mundo contemporáneo.